Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta plática sobre el duelo impartido por la psicóloga Karen Sosa con doctorado en Ciencias de la Salud. Agradezco también a la doctora Elizabeth Ramos Raudri por abrir este espacio de diálogo y compartirnos pues temas tan interesantes. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube Odri Neurogenética, en donde podrán encontrar pues mucho más contenido. Muchísimas gracias, Karen, y bienvenida. Adelante. Hola, ¿qué tal, Sara? Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante porque es algo que absolutamente todas las personas podemos vivir y podemos experimentar a lo largo de nuestra vida. Es un tema que está asociado incluso a la mera existencia humana, ¿sí? Y se trata del duelo. Eh, las personas lo experimentamos todos de una manera diferente porque a final de cuentas todos somos distintos, todas las personas somos diferentes, pero es una realidad humana el hecho de que todos lo vivamos, ¿sí? El cómo lo experimentemos es lo que cambia, sin embargo, todos lo hemos vivido y lo vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Entonces, bueno, yo soy la psicóloga Karen Sosa, yo soy parte del equipo de ODRI, Neurogenética y Genética Clínica, y aprovecho el espacio para agradecer a la doctora Elizabeth Ramos Raudri por abrir estos pequeños espacios de diálogo sobre temas relacionados con la salud mental. ¿Sí? Entonces, bueno, como les mencionaba, el duelo es algo inherente a la mera existencia humana y absolutamente todas las personas los podemos vivir en algún momento. ¿Sí? Y esto es porque, a final de cuentas, siempre durante la vida vamos a experimentar pérdidas. Y esto, todas las pérdidas conllevan un proceso de duelo. Todas, por pequeñas que sean, toda pérdida conlleva este proceso, ¿sí? Algunas pérdidas, aunque son pequeñas, el duelo se experimenta de una manera profunda. Otras veces el duelo se experimenta de una manera un poco más tranquila. Sin embargo, todas las pérdidas conllevan este proceso. El duelo, o a lo que conocemos como duelo, es un sentimiento subjetivo porque depende de muchas cosas. Depende, obviamente, de la naturaleza de la pérdida, de aquello que hemos perdido. Depende también de las herramientas que tengamos nosotros para afrontarlo. Depende del proceso que estemos viviendo o pues sí, la parte del desarrollo vital en el que nos encontremos. Los niños lo experimentan de una manera distinta, los adolescentes de una manera distinta, los adultos de una manera diferente y también los adultos mayores experimentan este proceso. ¿Sí? Durante cualquier etapa de la vida se puede experimentar, pero dependiendo también de la etapa, es cómo se va a vivir. El duelo es un proceso mediante el cual las personas podemos asumir, asimilar y superar una pérdida, cualquiera que sea. ¿Sí? Sé que el duelo generalmente se asocia con la muerte, ¿sí? Y con la aceptación de la muerte, tal vez de alguien cercano. Sin embargo, puede ser que este no sea, el proceso de duelo no sea un reflejo directo de una muerte cercana. Puede darse ante cualquier pérdida y eso es importante, ¿sí? Tomarlo en cuenta. Las pérdidas que nosotros como seres humanos tenemos pueden ser muy diversas. Puede ser, por ejemplo, una ruptura de pareja, puede ser incluso un cambio de domicilio, un cambio de ciudad, un cambio de escuela en el caso de los niños, puede ser un cambio de estatus profesional, puede ser un cambio de trabajo o la pérdida de un trabajo, puede ser también un proceso de enfermedad. Es decir, cuando se nos da un diagnóstico de una enfermedad, también podemos llevar a cabo este proceso de duelo porque nuestra mente lo interpreta como si perdemos la salud, ¿sí? Entonces, cualquier cosa puede generarnos este proceso, cualquier pérdida. ¿Sí? Incluso, de hecho, la pérdida de cualquier objeto de apego. ¿Sí? Que puede ser un trabajo, puede ser una relación,
Puede ser un ser querido, claro que sí, o sea, la muerte de un ser querido es la pérdida de un objeto de apego. Puede ser incluso literalmente un objeto, algo que nosotros valoramos muchísimo y que por alguna razón ya no lo tenemos. Eso también puede conllevar un duelo. Entonces, esto depende, claro, de la vinculación que tengamos con ese objeto de apego, con el trabajo que se pierde, por ejemplo, o con un cambio de ciudad, ¿sí? Y también, obviamente, depende de la naturaleza de la pérdida. Es decir, si fue algo repentino o fue algo para lo que pudimos de alguna manera prepararnos o prever, pero a final de cuentas este proceso se va a dar ante cualquier tipo de pérdida. Y recordemos, es algo completamente normal y completamente natural. El duelo lo que hace es que nos permite asumir, y una conclusión sana de un proceso de duelo es justamente esto, el asumir la pérdida como parte de la vida. Hay fases que se dan durante un proceso de duelo, que aunque pueden darse de manera sucesiva, no siempre sucede así. Como les mencionaba, depende muchas veces de lo que hemos perdido, depende de cómo lo hemos perdido, depende de las herramientas que tengamos y de la etapa de la vida o del desarrollo en que nos encontremos. Sin embargo, la mayoría de los duelos cursan estas fases, ¿sí? Algunos no de manera sucesiva, pero siempre se cursan de alguna manera. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cada una de las fases del duelo que vamos a explicar a continuación conlleva emociones. Y las emociones, recordemos, que nos sirven para poder adaptarnos ante las situaciones complicadas, ¿sí? Todas, absolutamente todas las emociones tienen una función adaptativa y de supervivencia. Y en las fases del duelo se desarrollan, o más bien se presentan estas emociones para que nosotros podamos asumir la pérdida y continuar nuestra supervivencia. Esta es la manera que tiene nuestra mente de adaptarse a esos cambios complicados. La primera se conoce como negación. Es muy habitual, por ejemplo, que ante una pérdida que se da de manera súbita, las personas tengan expresiones como, es que no lo creo, no creo que sea verdad, no creo que esto haya sucedido, no creo que esta persona haya fallecido, siento como si estuviera viviendo en un sueño o en una pesadilla. También es común encontrar actitudes de negación como personas que se encuentran o que se perciben completamente enteras, con esta entereza emocional, o que actúan como si no hubiera pasado absolutamente nada. Todas estas reacciones, todos estos comentarios que se escuchan de las personas son completamente normales, ¿sí? Porque reaccionan ante esta fase del duelo que es la negación. Y es muy, muy, muy habitual que suceda después de una pérdida. Es muy frecuente que cuando experimentamos sobre todo una pérdida que se da de manera súbita, por ejemplo, alguna muerte de alguien cercano que se dio de manera accidental, es decir, no se esperaba, o tal vez una enfermedad que llegó de manera súbita, o la pérdida de un trabajo o de una pareja que realmente no esperábamos, ¿sí? Tengamos esta sensación de irrealidad o de incredulidad. Realmente no es que neguemos que lo que está pasando está sucediendo, no lo negamos. Simplemente en muchas ocasiones para la mente es más fácil no creer que esto está sucediendo, ya que es algo muy doloroso, puede ser algo muy, muy doloroso para la mente. Y recordemos que la mente siempre, siempre, siempre va a tratar de autopreservarse. Y como estos cambios son muy dolorosos, son muy fuertes y se dan de una manera súbita, la reacción normal de nuestra mente para autopreservarse es negar, ¿sí? Entonces, la negación
es una parte esencial del duelo porque es la manera que tiene la mente de autoprotegerse, y también a nosotros, por ejemplo, los profesionales de la salud mental, nos indica que está empezando o que está comenzando el proceso de duelo. La negación en ocasiones también puede ser más sutil o presentarse como de un modo muy difuso o abstracto. No es como que las personas, como les digo, lo nieguen, sino a veces también pueden no creerlo, ¿sí? O no creer o llegar a creer que la pérdida que han tenido es irreversible, cuando en muchos de los casos no lo es, como es el caso de la muerte de alguien cercano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la negación puede presentarse de muchas maneras porque a final de cuentas, pues todas las personas somos diferentes y por eso se presenta de manera distinta en todos nosotros. Después de la negación, la siguiente fase del proceso de duelo es la ira, ¿sí? Recordemos que el enojo o la ira como emoción, como reacción emocional normal, tiene la función adaptativa de prepararnos para los cambios. Esa es la reacción emocional normal, ¿sí? O la función de esta reacción emocional. Nos prepara para el cambio, nos da fuerza para el cambio o ante el cambio súbito, ¿sí? Por eso es que también la ira es una fase normal del proceso de duelo. Y es como de alguna manera el primer contacto emocional que se da dentro de este proceso. Y en este se activan muchísimos sentimientos de frustración o de impotencia por no frenar esta pérdida o ese cambio que se ha dado de manera súbita, ¿sí? En casos muy extremos, las personas pueden incluso sentir esta ira ante la persona que ha fallecido o ante la persona que se ha ido, ¿sí? La ira puede presentarse ante la situación o incluso se puede presentar ante uno mismo o dirigido a uno mismo, ¿sí? Recordemos que sigue siendo una reacción emocional completamente normal. Posterior a la ira se encuentra la etapa de negociación. Y esto se da después o generalmente se da después de esta reacción emocional. Y es cuando las personas empiezan a contactar con la realidad, ¿sí? Ya no pueden todavía sentir sentimientos de ira, sin embargo, ya empiezan a contactar con la realidad de lo que han perdido, ¿sí? Y esto lo que hace también es que pueden empezar a explorar opciones de manera que pueden resolver ante la pérdida. Por ejemplo, ante un proceso de enfermedad es común que primero haya un proceso de negación o una fase de negación, de ira, y en la etapa de negociación es donde se empiezan a explorar opciones de tratamiento, por ejemplo, ¿sí? O si se cree que se puede recuperar una relación de pareja, empezar a buscar comportarse de una manera distinta. Aquí es la fase en la que se buscan soluciones, ¿sí? Por eso también es una etapa normal del proceso de duelo. Después es una fase o llega una fase que se le conoce en realidad como depresión. A mí no me gusta llamarle de esta manera y me parece más correcto denominarla tristeza, porque la depresión ya conlleva cierta cuestión patológica, ¿sí? Cuando hablamos de depresión hablamos de una enfermedad de salud mental. Y la fase de tristeza no es una fase patológica, es completamente normal que nosotros nos sintamos tristes ante una pérdida. Por eso es que yo prefiero llamarlo así antes que depresión, ¿sí? Y a medida que se va avanzando, como en este proceso de duelo, vamos asumiendo esa realidad. La emoción, o más bien la tristeza como emoción, lo que hace es que nos permite asumir la pérdida, ¿sí? Esa es la función
biológica de esta emoción, nos permite asumir lo que se ha perdido y nos hace contactar con lo que implica esa pérdida. ¿Sí? Entonces es algo completamente normal que suceda. Es completamente normal que nos sintamos tristes ante una pérdida. Y después llega lo que conocemos como aceptación, ¿sí? Que es cuando ya hay un estado de calma que se asocia con la comprensión emocional de aquello que se ha perdido, que como ya dijimos puede ser muerte, enfermedad o cualquier cambio que se ha dado de manera repentina. Aunque el duelo es un proceso normal, también es importante mencionar que hay una parte social que acompaña el duelo y muchas veces es lo que ayuda al proceso de aceptación. ¿Sí? Por ejemplo, ante una pérdida o el fallecimiento de algún ser cercano, socialmente es necesaria una despedida. Por eso se dan todos estos rituales funerarios, ¿sí? Porque a final de cuentas, esta despedida lo que hace es que nos permite de alguna manera iniciar nuestro proceso de duelo. Entonces, la parte social que implica un duelo es completamente normal también, ¿sí? Y esto, básicamente todas las culturas han desarrollado maneras de canalizar el dolor. Es distinto porque es una cuestión también social, ¿sí? Y bueno, ya hablamos un poco de las fases y de todas las reacciones emocionales que se pueden tener durante un proceso de duelo. Sin embargo, hay que mencionar que no es un proceso rígido, no es un proceso ordenado. Puede darse incluso de manera desordenada a la que mencionamos aquí, ¿sí? Pueden unas fases durar más tiempo que otras y eso es completamente normal. A veces incluso las fases se solapan entre sí. La persona puede empezar el proceso de negociación estando todavía completamente enojada o en un estado emocional de ira, ¿sí? Y es normal y ahí es donde nosotros, los profesionales de la salud mental, tenemos que generar o desarrollar un criterio para diferenciar lo que es un proceso de duelo normal y un proceso patológico, que generalmente lo que observamos es que cuando estas reacciones emocionales ya impiden que las personas tengan una vida normal o desarrollen sus actividades cotidianas. Es ahí cuando nosotros consideramos que ya se trata de un proceso patológico. Sin embargo, la línea que lo separa es delgada o puede llegar a ser muy delgada. Existen varios factores y criterios para determinar que un duelo se vuelve patológico, pero generalmente lo que nosotros tomamos en cuenta es el tiempo y las manifestaciones que se dan en una intensidad habitual o esperada. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales menciona que hay este trastorno que se conoce como trastorno persistente del duelo complicado. Es cuando se complican estos procesos del duelo o cuando no se pueden concluir de manera exitosa. Y es cuando se presenta este duelo complicado, cuando tenemos que pedir ayuda. De hecho, bajo cualquier duelo o cualquier pérdida, incluso sea un duelo normal, la ayuda siempre es bienvenida, ¿sí? Y debe ser bienvenida. Sin embargo, hay ocasiones en las que estos duelos se complican y ahí la ayuda, más que ser bienvenida, es necesaria, ¿sí? El DSM-5 nos marca que existen estos tres criterios para considerarlo un trastorno persistente de duelo complicado. Primero debe deberse a una muerte o pérdida que sea de algo muy cercano, ¿sí? El segundo es que las personas que viven este duelo presentan por lo menos síntomas todos los días o casi todos los días de manera importante, como nostalgia, anhelo por la pérdida, preocupación, dolor emocional o una pena intensa. Y sobre todo tenemos que considerar que esta pérdida ya les impide llevar una vida normal,
¿sí? Y algo que también tomamos en cuenta son la duración de estos síntomas, que tienen que ser mayor a 12 meses. En el caso de los niños es mayor a 6 meses, ¿sí? Para considerarlo nosotros como un duelo patológico. Entonces, esta plática es muy, muy breve porque cada persona experimentamos el duelo de una manera distinta. Sin embargo, la invitación está hecha para que si en algún momento ustedes requieren la ayuda o el acompañamiento en un proceso de duelo, es importante saber que podemos pedir ayuda. Y es lo ideal y es lo necesario. En Odri Neurogenética y Genética Clínica estamos preparados y estamos esperando si ustedes necesitan ayuda para llevar a cabo un proceso de duelo. Y si ustedes también notan en personas que los rodean que se está llevando a cabo un proceso de duelo patológico, también es importante acudir con profesionales especializados en la salud mental para recibir la ayuda que realmente necesitamos. ¿Sí? Recordemos que hay problemas que no se quitan echándole ganas, que necesitamos ayuda especializada y no tiene nada de malo pedirla. ¿Sí? Entonces, bueno, esto sería todo de mi parte hablando sobre el duelo y no sé si vayas a mencionar algo adicional, Sara. Ok, muchísimas gracias, Karen. No, pues primeramente agradecerte. Es un tema muy interesante, ya que, bueno, de manera personal, normalmente cuando nos dicen duelo, lo relacionamos, pues sobre todo a una pérdida familiar o de algún amigo, no tanto a nuestro trabajo, a algún objeto. Entonces, te agradezco mucho, estuvo muy, muy interesante y les recuerdo suscribirse a nuestro canal de Odri Neurogenética y Genética Clínica. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Karen. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien.